Que si esa somos fieles. El día que lo dices, Buenas noches y bienvenidos. Bueno, gracias al apoyo que nos presta de vez en cuando la prensa local y regional, pues nos informa de los actos que tenemos, como ya han podido comprobar. Y después el día también ha sido muy aciago esta mañana, mucha agua, y muchos a lo mejor se han retraído a la hora de venir. Pero en fin, los que estamos, somos y vamos a empezar. Hoy vamos a iniciar un ciclo de 3 conferencias. La primera la celebramos hoy, con el título que ya conocen. La siguiente en el mes de mayo, en la cual se va a tratar la hipertensión arterial. Y la última en septiembre, la última momentáneamente en septiembre, en la cual se hablará de la diabetes mellitus. Las impartirá a todas ellas el doctor don Pedro Burioacal, que hoy nos acompaña y al cual le damos las gracias por su presencia y por su amabilidad en aceptar nuestra propuesta de inmediato y además absolutamente desinteresada. Del doctor Bureo y mucho más, entre los que estamos aquí muy poco hay que decir, porque es sobradamente conocido en nuestra ciudad y en esta sala. Pero considero una descortesía pasarle la palabra sin más, y es por ello que les voy a comentar un resumen de su currículo, que es tan amplio que de por sí sería para dar una conferencia. Don Pedro Burioacal nace en Badajoz un 5 de noviembre de 1943 y después de terminar sus estudios de bachillerato en la ciudad se desplaza a Salamanca a estudiar medicina, licenciándose en 1966. Durante esos años y en las vacaciones estudiantiles colabora en el Hospital Provincial de Badajoz para realizar prácticas de aprendizaje con su primer maestro, que fue don Juan Pereda Pila, que fue también discípulo a su vez del profesor Jiménez Díaz. Posteriormente, una vez terminada la licenciatura, permanece durante 6 meses como médico residente en el Hospital Perpetuo Socorro del antiguo Instituto Nacional de Previsión, hasta su traslado a Madrid a la Clínica Puerta de Hierro, donde realiza la especialidad en medicina interna, aparato circulatorio y aparato respiratorio, que culmina en 1970 y tiene como auténtico maestro al doctor don Alberto Durantes Martínez, convalidando su título de médico en los Estados Unidos mediante un examen realizado en la Embajada Norteamericana. Renuncia a marcharse al General Hospital de Los Ángeles, en California, para seguir su formación en la Clínica Puerta de Hierro. Posteriormente se traslada a la residencia sanitaria de Valdecilla hasta 1972 como médico adjunto en medicina interna y a propuesta de la Clínica Puerta de Hierro. Por cierto, que allí también estuvo tu hermana Encarna como hematóloga muchos años, en paz descanse. En este año de 1972 ocupa plaza de jefe de servicio interno del Hospital Perpetuo Socorro, jefe de servicio interino del Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz, hasta que en el 74 obtiene por oposición la titularidad de la misma. En el 75 comienza su ejercicio docente en la Facultad de Medicina de la UER, ganando su titularidad en el 86. En el 81 tiene el grado de doctor con la tesis parálisis facial periférica, con la calificación de sobresaliente cum laude. En 2004 es elegido decano de la Facultad de Medicina durante 2 mandatos, hasta que en 2012 tiene que dejarlo por jubilación. Debido a su afán de colaboración y amor a la medicina y a la enseñanza, colabora en la Universidad de Mayores impartiendo promoción y prevención de la salud, donde permanece hasta el momento actual. Es médico de vocación y formación, ha dirigido numerosas tesis doctorales, ha formado parte como presidente de tribunales, ha publicado en revistas nacionales y extranjeras, etcétera, etcétera. Pertenece a un elevado número de sociedades médicas y sigue ejerciendo su actividad en consulta privada, que seguro no abandonará mientras la fuerza y la salud se lo permitan. Y este médico con mayúscula es el conferenciante que nos va a ayudar y enseñar durante este ciclo a prevenir y combatir las enfermedades cardiovasculares para poder alcanzar una senectud más digna y feliz. Doctor Bureo, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Agradezco las amables palabras de mi presentador, mi buen amigo don Luis Carlos Fajardo Barrientos, secretario general de la Económica. Agradezco también a todos los asistentes, muchos de ellos grandes amigos míos, a los que espero sea de gran utilidad mi aportación de hoy y no les decepcione. Agradezco igualmente a la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País y en especial a su presidente, don Emilio Cruz Villalón, la oportunidad de poder impartir esta primera conferencia sobre prevención cardiovascular. Mi experiencia de más de 17 años, como ha dicho nuestro amigo Luis Carlos, como profesor de la asignatura Prevención y Promoción de la Salud en la Universidad de los Mayores de la Universidad de Extremadura, me ha motivado para intentar dar a conocer, fuera del ámbito universitario, la trascendencia actual de la medicina preventiva,
y de forma más particular de la prevención cardiovascular, que como veremos enseguida se ocupa de las enfermedades que tras muchas décadas siguen constituyendo la primera causa de muerte en el mundo y por supuesto en España y en Extremadura, por delante del cáncer y otras muchas patologías. Esta extraordinaria prevalencia de las enfermedades cardiovasculares justificaría por sí solo nuestra atención por las mismas, pero además, como demuestra claramente la medicina basada en la evidencia, estos procesos patológicos, de los que vamos a ocuparnos, el infarto de miocardio, el ictus cerebral, la coartación de aorta y la enfermedad vascular periférica arterial, pues son la consecuencia de la falta de control por parte de los pacientes que las padecen de una serie de factores de riesgo vascular que las tienen ellos mismos, principalmente el exceso de colesterol, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad. Cuando la medicina basada en la evidencia científica demuestra plenamente y además sin dejar ningún tipo de duda que si estas personas que padecen estos procesos hubieran controlado sus factores de riesgo cardiovascular, no los hubieran presentado. Dejamos para sucesivas conferencias, como ha dicho mi presentador, ocupando uno por uno de estos factores de riesgo cardiovascular, es decir, de la auténtica prevención cardiovascular. Y hoy nos proponemos abordar de la forma más breve posible la propia naturaleza de estas enfermedades para así poder concienciarnos de la necesidad de evitarlas. Bien, entonces vamos a empezar. Sí. Hablo con la pantalla que yo sigue tratándose con él. Hablo, sí. Bueno, aquí está el planning. El planning, que lo que vamos a hacer en el día de hoy es la primera parte, es decir, una introducción y luego pues hablar fundamentalmente de la enfermedad cardiovascular, cardiopatía isquémica, como hemos dicho, el infarto, el ictus, etc. Y luego en la segunda fase, que en mayo y en septiembre, y si Dios quiere alguna más, pues hablaremos del... Vamos a empezar, como ha dicho él, por la hipertensión arterial y la diabetes, pero también hablaremos, que es muy interesante, el colesterol, la obesidad y el tabaquismo. Bien, la salud es lo más importante que tenemos. Nosotros, todos los seres humanos, si no tenemos salud, realmente no tenemos nada. La cosa material, desde luego, no sirve para nada. Ay, perdona, Reme. Es que este no es el que tenemos que volver, vale. Que no es el que me ha puesto el 3. Perdón, un momento. Sí, lo que estoy buscando en el pendrive, que ahora no se me abre, lo que son las carpetas. Es que el 3, yo he cogido el número 3, este no es. No, es que esto no sale. Este se llama Abril, este es el 3. Este pues. Sí. El de abril. Bueno, decía que prevención y promoción de la salud. La prevención es fundamental porque si no la ejecutamos, pues en el siglo XXI, veremos una diapositiva que dice más vale... No, espérate, que tarda porque son muchas diapositivas.
tengo ahí el ordenador mío, si no ponemos el ordenador mío. Lo he comprobado. No, pero no le dejes, si le das ahí lo cancelas, ¿me entiendes? Sí, pero en ese caso, pero Tarda un poquito, pero... hay mucha diferencia cuando el otro que se abre. ¿Sí? No, déjalo ahí, déjalo ahí. Está saliendo el solo, pero no le dejas a cancelar porque después lo cancelas. Ahí, ya está. Ahora, este sí, este es. Este es porque, miren, tiene además mis 3 referencias, el escudo de nuestra querida Universidad de Extremadura y del SES, donde yo he trabajado 40 años en la Infanta Cristina como jefe del Servicio de Medicina Interna, y ahí tenemos también el logotipo de la Universidad de los Mayores, y ese no aparecía en el otro, por eso me da cuenta que no era posible. Bueno, pues esto es exactamente. Bien, entonces la declaración general, digamos, clásica de salud de la Organización Mundial de la Salud, que es nuestro referente en sanidad en todo el mundo, bueno, pues dice claramente que salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino que es el estado de bienestar completo, tanto físico, mental como social. Y la salud es el bien más básico y precioso del ser humano, uno de sus derechos fundamentales. Y por lo tanto, tenemos que cuidarla al máximo. Y luego también es interesante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Resolución 1 en 1948, cuando dice claramente todos tienen el derecho a un tipo de vida digna, de salud y bienestar del mismo y de su familia, y además incluyendo alimentación, vestimenta, vivienda y atención médica. O sea que todo el mundo tiene derecho a esta atención médica, que es la que tenemos que intentar, y en España somos un ejemplo porque gracias a Dios pues tenemos una cobertura general. Bien, la prevención de la enfermedad, por lo tanto, es fundamental. Hay 3 niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria. La primaria es la más difícil de seguir, es aquella en lo que busca fundamentalmente es que la enfermedad no se produzca. Para ello, el enfermo tiene que identificar los factores de riesgo cardiovascular que tiene y controlarlos, sin que haya tenido experiencia patológica ninguna. Por lo tanto, pero es la más importante porque evita que se produzca la enfermedad, si cumple las cosas. Porque hoy día, como he dicho antes, la medicina basada en evidencia demuestra claramente que si conseguimos controlar, si dejamos de fumar, controlamos la hipertensión, controlamos la diabetes, etcétera, no tenemos ninguna enfermedad cardiovascular, pero así de tajantes podemos decirlo, ¿no? Entonces, esa es la primera de las más importantes. La prevención secundaria es cuando ya se ha establecido la enfermedad, cuando ya ha tenido un infarto y ha tenido la suerte que no se ha muerto inmediatamente y la ha superado, o cuando ha tenido un ictus y ha quedado con alguna secuela o pocas secuelas y la ha superado. Entonces ya hacer la prevención secundaria ya es más fácil porque ya lo he visto en las orejas del lobo. Tiene menos mérito que la otra, pero tiene que hacerla porque si no la hace, antes de un año vuelve a tener otro accidente vascular. Y luego la prevención terciaria, lógicamente, es ya cuando ya han quedado secuelas y simplemente es hacer una rehabilitación para tratar de que esa persona pues recupere su estado de salud previo al ictus o previo al infarto y que gane calidad de vida, es fundamentalmente eso. Pero luego hay otro factor, que no es solamente la prevención, sino que es la promoción de la salud. La promoción de la salud, lo que se ocupa la promoción es de proteger esa salud y mantener esa protección, mantener la salud durante toda la vida. Eso es lo más importante. Entonces, hoy día lo que se requiere es que esa promoción sea individual, que sea el propio enfermo, la propia persona la que se cuide y que evite los daños posibles de una mala vida, que tenga un estilo de vida saludable y que evite los tóxicos, que evite el tabaco, que evite el alcohol, que evite las drogas, etcétera. Pero es que además, no solamente esa responsabilidad, digamos, individual, sino que hoy día se admite clarísimamente que todas las personas, todos nosotros tenemos una responsabilidad social. Es decir, que no solamente porque nos cuidemos nosotros, que también, que lógicamente es lo básico, pero también por los demás. ¿Por qué? En Inglaterra, por ejemplo, un médico ve a un enfermo y le dice: tiene usted estos factores de riesgo, que es usted muy fumador, que está obeso, que es diabético mal controlado, hipertenso, etcétera. Usted, cuando venga dentro de un año, tiene que venir corrigiendo todos esos factores. Cuando llega el año de revisión y sigue con los mismos factores, le dice: muy bien, usted con su salud puede hacer lo que quiera, pero sepa que no tiene que repercutir esa negligencia en los demás. Es decir, que si usted le da un infarto y hay que ponerle unos muelles, los célebres estén en el corazón, tiene usted que ir
a un centro médico privado y costeárselo usted, porque los demás contribuyentes no tienen por qué pagar su negligencia. Esto, cuando se diga aquí de una forma oficial, digamos, la gente se va a rasgar la vestidura, pero por lo menos que tengamos conciencia que esa responsabilidad social existe y tenemos que hacerlo. Bueno, entonces, básicamente, esta diapositiva, hoy día la medicina moderna, que hemos alcanzado una maravilloso desarrollo en los tratamientos, hay tratamientos sofisticados, tanto por, digamos, de medicamentos como de procederes quirúrgicos, etcétera. Todo eso está muy bien, pero hay que evitar llegar a ello. Previamente, si hacemos una medicina preventiva de verdad, pues no tener que hacerlo. Entonces, más vale prevenir que curar. Es una frase que se dice mucho, pero que tiene una base sólida y que la tenemos que seguir. Eso por supuesto. Y este señor que está en la diapositiva, que es el señor Valentín Fuster, al que yo he tenido la oportunidad de escucharle varias conferencias, es un señor de mucho prestigio, como saben ustedes, ahora ya es el director del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Madrid y es el director de toda la patología cardiovascular del Hospital Mount Sinai de Nueva York, es una persona muy respetada en todo el mundo. Bueno, pues él dice claramente que la medicina preventiva es lo fundamental, que la vida se está prolongando, está aumentando lógicamente y de una forma extraordinaria el envejecimiento de la población, cada día hay más personas mayores y con enfermedades crónicas, y los tratamientos de esas personas llega un momento que no podemos costearlos. Y entonces es mucho más rentable, lógicamente, promover la salud que tratar la enfermedad. Y para eso, pues no hay que seguir medidas tontas, como se dice muchas veces, eso de recetas baratas, de correr a diario, de tomar chocolate negro, nueces, ajo, etc. No, lo fundamental es que cada persona identifique los factores de riesgo que tiene y trate de corregirlos, así de sencillo. Y por lo tanto tenemos que hacer una educación infantil para que los niños desde muy pequeñitos se conciencien de la necesidad de seguir esta vida sana y evitar los tóxicos, evitar el tabaco, evitar las drogas, evitar todo. Y luego las personas más jóvenes y mayores pues también les cuesta más trabajo, pero hay que hacerlo también. Por lo tanto, el problema de salud del siglo XXI es el gran envejecimiento de la población, y si ustedes hablan con todos los profesionales de cualquier hospital español y extremeño, en el Infanta, en cualquier hospital de Cáceres, de Mérida, etc., verán que todos se quejan que el problema que tenemos ahora son el gran número de enfermos crónicos. Claro, hay personas mayores, las personas mayores pues lógicamente tienen una pluripatología, tienen muchas patologías asociadas, y entonces es lo que da lugar llegar al hospital por todas las vías, tanto la medicina privada, o sea, la medicina primaria como la hospitalaria, se llenan de enfermos crónicos, y esto es, digamos que el coste económico es tremendo y la mortalidad y morbilidad que produce es tremendo. Y es que la pirámide poblacional está cada día siendo mayor, la base, la de los adultos mayores, ya los mayores de 65 años ya suponen 18,2%, y claro, pues esto llega un momento, como decía Fuster, que va a ser, no se puede costear. Y por lo tanto la tercera edad cada día es mayor, etcétera, y eso hay que hacerlo. Bueno, a principios del siglo XX, la gente se moría fundamentalmente de la enfermedad infecciosa. Luego, cuando salió el SIDA, pues parecía que esto iba a aumentar muchísimo más. Felizmente, con la investigación que se ha hecho tan importante del SIDA, se ha convertido en una enfermedad, aunque no se cura, en una enfermedad crónica, como ustedes saben, y ya también está controlada. Pero claro, en este siglo XXI, lo fundamental es lo que decimos, son las enfermedades cardiovasculares, y por eso está justificado que hablemos de ellas por todos. Esta es una tabla que dice la estadística según la Organización Mundial de la Salud del año 2000 y 2012. Bueno, pues en los dos años sigue siendo el infarto y ictus las primeras causas de muerte. En esta del año 2015, también de la OMS, pues se ve clarísimamente de una forma mucho más destacada que el infarto y los ictus suponen la primera causa de muerte en todo el mundo. Y luego en España, por supuesto, también. En España, en el año 2012, según el Instituto Nacional de Estadística, murieron 400.000 personas, y el 30% de enfermedades cardiovasculares, la primera causa. Y en Extremadura, según la Junta de Extremadura, en el año 2015 murieron 3.513 personas, y también con un 30%, o sea que en todos los sitios sigue siendo, a pesar de que se hace, como la charla que estamos haciendo hoy, que intentamos revertir esto para que la gente se conciencie que hay que controlar estas enfermedades cardiovasculares, pues a pesar de eso sigue siendo la causa primitiva de muerte en todo el mundo. Bueno, pues entonces ya vamos a hablar de la enfermedad cardiovascular.
lógicamente tenemos que intentar saber cómo prevenirla, y la prevención es esto, controlando los factores de cardiovascular, no hay otra forma, controlando estos factores, la dislipemia, el colesterol, la diabetes mellitus, la hipertensión, la obesidad y el tabaquismo. Eso es lo fundamental y así nos tenemos que centrar. La enfermedad cardiovascular en España, como hemos dicho, es la primera, pero hay dos formas principales, que es el infarto y los ictus. Y luego esos factores de riesgo cardiovascular que nos vamos a ocupar en la segunda fase de esta conferencia, bueno, pues sepan que se dividen en dos, los llamados factores de conducta, es decir, aquellos que dependen de nuestra conducta, que simplemente si la modificamos dejamos de tenerlos. Y por lo tanto parece mentira que el tabaco, por ejemplo, que es el que causa más muerte de cardiovascular en todo el mundo, el factor más importante, pues que siga estando ahí cuando simplemente con dejar de fumar lo eliminamos. El alcohol, por supuesto, lo mismo, una dieta no saludable, la actividad física lógicamente promueve la obesidad si no la desarrollamos debidamente, y todo eso son factores que son modificables porque son de conducta. En cambio, los factores clásicos, que la hipertensión, la diabetes y el colesterol, lógicamente esos ya tienen una base en el mismo organismo y pero tenemos base suficiente para controlarlos. Ya verán cómo lo vemos los próximos días. Bien, entonces lo que fundamenta las enfermedades cardiovasculares es la aterosclerosis. La aterosclerosis, es decir, el endurecimiento de las arterias y por lo tanto que la circulación de la sangre se haga mal y que queden tejidos más o menos isquémicos, pues esto se ha desarrollado en el curso de los años, desde los tiempos prehistóricos, del trabajo antiguo al actual. Antes se hacía una actividad física muy grande, ahora pasamos muchas horas delante del ordenador sentados, el transporte era lo mismo, se trasladaban andando en caballos y ahora se va a todo sitio en coche, y la evolución, que es positiva en muchos aspectos, no ha sido totalmente positiva. Hay una terrible equivocación y aquí vemos el Homo sapiens cómo se convierte en el Homo obeso, comiendo comida basura y también permaneciendo sentado delante del acceso durante muchas horas. Eso es lo que ha hecho. Pero en fin, la base fundamental de todo esto es, como digo, la aterosclerosis. Es la base fisiopatológica fundamental de la enfermedad cardiovascular. Bueno, al final es la formación de la placa de ateroma, que es un tapón que se está produciendo en las arterias y que hace que la sangre circule con más dificultad. Ese tapón es la placa de ateroma, que no es simplemente el depósito de colesterol y otras sustancias en la pared del vaso, sino que se desarrolla un fenómeno inflamatorio. O sea, se inflama toda la pared del vaso y se liberan una cantidad de factores propios de la inflamación, que es lo que da lugar a que se forme la placa de ateroma tal como la conocemos hoy, y que esa va a ser la base fisiopatológica de todo esto, ¿no? Y la origen y evolución, lógicamente, una vez más, está implicado los factores de riesgo cardiovascular. Bien, cada 2 segundos se dice que muere una persona por aterosclerosis en todo el mundo. Fíjense, este es el vaso que está normal, o más o menos normal, con una luz muy amplia, pero se va llenando de la placa de ateroma y al final, lógicamente, la luz queda muy obstruida. En esta diapositiva se ve aún mejor. Esta es una arteria normal con todas sus capas, adventicia o externa, la muscular, la elástica, la endotelial, y sobre todo con una luz vascular muy amplia que permite el flujo de la sangre perfecto sin ningún problema. Esta placa de ateroma, que va creciendo, no solamente va a disminuir esa luz, hacer que haya una obstrucción permanente, pero ya esta placa de ateroma ya está teniendo complicaciones, ya se está resquebrajando, que eso veremos que es lo que da lugar a los infartos. Bien, entonces esa es la base fundamental. Entonces esa placa de ateroma va a seguir un proceso, va a ser progresiva y va a ser una evolución que desde el inicio, al inicio del depósito de colesterol y otras sustancias, con esa inflamación que hemos dicho, por ejemplo, se ve esta es la arteria aorta, estos orificios son las salidas de las arterias intercostales, por ejemplo, o de la arteria renal. Bueno, pues esas placas que ven ahí amarillentas, esas son las famosas estrías grasas, que es el inicio de la arteriosclerosis y que da lugar a la inflamación. Luego ya eso va a progresar hasta que una placa estable, una placa que empequeñece la luz vascular, la obstruye, pero no hace nada más que eso. Entonces, claro, los tejidos que reciben la sangre de esa arteria pues van a quedar un poquito isquémicos, pero si en circunstancias de reposo normalmente no tienen problema, porque la placa es estable, ¿no? Luego hace una estenosis de luz vascular sin más.
pero esos enfermos si hacen esfuerzo, pues entonces ya no les es suficiente, entonces ya empiezan con el angina de pecho, con el dolor anginoso, la claudicación de las piernas, etc. Luego ya esa placa va evolucionando hacia peor, se va a resquebrajar, se va a fracturar y entonces se va a desprender trozos de la misma y que son los trombos. Entonces ya esos trombos cuando circulan y llegan a una arteria más pequeña, que lógicamente la obstruyen y entonces todo el tejido que queda por debajo de esa arteria obstruida pues va a quedar no solamente isquémico, sino que se va a quedar totalmente sin sangre y sin oxígeno y va a morir, se va a necrosar y es una gangrena, por así decirlo, y entonces va a dar lugar al infarto del miocardio, a la muerte súbita y en las piernas, por ejemplo, a la necesidad de amputación, que son cosas muy serias. Aquí gráficamente se ve todo este proceso evolutivo, desde lo normal hasta las estrellas grasas, la capa fibrosa, la placa estable y que clínicamente es silente, pero luego lógicamente cuando hay un esfuerzo pues produce ya a lo mejor la claudicación intermitente que cuando va andando tiene que pararse porque le duelen las pantorrillas, ¿no? Y luego ya cuando ya de esa placa estable se forma una placa inestable o vulnerable, se forma el trombo y ya lógicamente vienen todos los problemas del infarto, del ictus y de la enfermedad arterial periférica, ¿no? Bien, aquí están representados lo mismo, pero puede haber arteriosclerosis, y de hecho lo hay en todas las arterias del organismo, en todos los territorios pueden ser susceptibles de problemas isquémicos por la arteriosclerosis, pero los más importantes son estos tres. En el corazón, con el síndrome coronario agudo, con la angina estable, luego ya el infarto, en el cerebro, con el ictus isquémico hemorrágico y en los miembros inferiores, con la enfermedad arterial periférica que puede llegar a la necesidad de amputación. O sea, esos son los tres más importantes. Bien, y esta diapositiva es muy importante para entender, por ejemplo, todo el problema de los infartos del corazón. Y es que las arterias coronarias, que son, lógicamente, nacen en la aorta y ya van a irrigar al propio corazón, el propio corazón, que es la bomba que lanza la sangre con oxígeno y con nutrientes a todo el organismo, él también necesita nutrirse y recibir oxígeno, y lo recibe gracias a esas arterias coronarias, que son dos, que luego se dividen, que nacen de la raíz aórtica. Bien, pues esas arterias coronarias tienen una peculiaridad, y es que son terminales, es decir, que se van dividiendo y van siendo cada vez más pequeñas hasta llegar a irrigar un trozo, un tejido, un triángulo de músculo cardíaco, de miocardio. Entonces, al decir terminales quiere decir que son terminales, que no recibe, si esa arteria se obstruye, no recibe sangre por unas arterias colaterales, no hay colaterales, entonces, lógicamente, se necrosa. Y este es el problema, cuando está la obstrucción ahí, esta zona del miocardio, pues no va a recibir sangre porque no llega ayuda por los lados. Científicamente no es totalmente cierto esto, hay alguna circulación colateral, sobre todo porque las arterias coronarias están por fuera del corazón, son epicárdicas, pero también hay algunas arterias pequeñas que son dentro del miocardio y que de alguna forma intentan ese grado de colateralidad, pero siempre es muy pequeño y para los efectos prácticos no hay colaterales, entonces claro, pues entonces se mueren. Luego la única cosa buena en general es que toda la arteriosclerosis, no se sabe muy bien por qué, son segmentarias. O sea, por ejemplo, una arteria coronaria no tiene ateroma a lo largo de toda la arteria, afortunadamente, sino en algunos trozos, y las arterias de las piernas lo mismo. Hay zonas de la arteria que están internas y luego viene una placa y luego puede venir otra, pero entonces esto quiere decir que ya simplemente, por ejemplo, el sistema del bypass, podemos puentear esa obstrucción y hacer que la sangre salte la obstrucción y llegue al tejido miocárdico por otro camino, ¿no? O sea que esa es la única cosa buena, pero fundamentalmente al ser terminales obligan, y en el cerebro pasa igual, obligan a que el tejido que recibe la sangre de esa arteria que queda obstruida, pues se necrosa y se muere y es un infarto, lógicamente. Bueno, el corazón humano, podríamos estar hablando de él toda la vida, ¿no? Pero es una maravilla, es un músculo doblado, simplemente, que son dos corazones, con dos cavidades cada uno, pegados, y simplemente eso, pero está funcionando toda la vida de una forma tremenda, de una forma infatigable. Es una bomba que aspira y expele la sangre rica en oxígeno y nutrientes para llegar a todo el organismo. Nada menos que va a bombear 4 a 5 litros de sangre por minuto. Da 100.000 latidos en todo el día. Y bombea a lo largo del día, en 24 horas, 7.000 litros de sangre. Y esto lo hace un día, otro día, toda la vida. Si vivimos 100 años, lo mismo, y de una forma incansable, ¿no? Es tremendo.
sin parar toda la vida. Gracias a tiene un metabolismo aeróbico y necesita oxígeno, y claro, esa necesidad del oxígeno del miocardio es lo que hace, que explica que fácilmente cuando hay una obstrucción y no tenemos, pues lógicamente pues se resiente y tenemos infarto. Bien, podríamos hablar de anatomía de eso, pero solamente decir que el corazón, en realidad son dos corazones, el derecho y el izquierdo. El derecho tiene la función de lanzar la sangre a los pulmones para que se oxigene. Y el corazón izquierdo, la función es llevar la sangre ya con el oxígeno y con los nutrientes a todo el organismo. Así están organizados, en realidad son dos corazones. Bien, y luego las arterias coronarias las podemos estudiar pues haciendo un cateterismo. El cateterismo, como saben ustedes, que se hace en las unidades de hemodinámica de los hospitales, por ejemplo en nuestro hospital de Infanta Cristina, se hace pinchando en la arteria femoral, en la ingle, y ahí se lleva un catéter hasta el corazón, se vierte un líquido opaco, y entonces se llenan las arterias y vemos dónde está la obstrucción, por ejemplo aquí, ¿no? Y luego es perfectamente la coronariografía. Hoy día también con la resonancia magnética, pero esto no es tan preciso. El doctor, precisamente el Valentin Fuster, es el primero que ha preconizado el uso de la resonancia magnética en la cardiopatía isquémica, y sobre todo lo que fija es que son arterias que están calcificadas, porque la placa de ateroma, uno de las sustancias que se junta es el calcio, entonces al estar calcificada ya sabemos que está obstruida, pero vamos, no da mucha información. Aquí vemos todas las ramas de las arterias, fundamentalmente las dos arterias, la arteria coronaria derecha y la izquierda. Estas se dividen en dos, en el tronco descendente anterior izquierdo y la circunfleja. Entonces, vuelvo a insistir, en cualquier una obstrucción, el tejido que depende de ello se infarta, lógicamente porque son terminales. Bien, también vamos a decir algunos detalles del resto del corazón. El corazón, como saben, es como todo el organismo es un organismo eléctrico. Tenemos electricidad por todo el organismo. El corazón tiene su propio marcapaso, es autónomo, es autoexcitable, es un sistema fantástico que, aparte de este nódulo que se llama el nódulo de Key-Flash, que está en la aurícula derecha, y que es un tejido con unas características, digamos, que no necesita nada, las necesidades metabólicas son mínimas, y sin embargo está trabajando toda la vida lanzando, si vamos a 60 por minuto, 60 estímulos por minuto. En la aurícula derecha no hay cables, por así decirlo, y se disemina el estímulo de una forma por ondas, igual que cuando dejamos caer una piedra en un estanque, pues así hasta que llega al tabique por encima, el tabique que tiene el segundo nódulo, que es el nódulo de H octava vara, y luego de ahí sale un cable, que es el fascículo de Higgs, que se transforma en una rama para el ventrículo derecho y otra del izquierdo, la red de Purkinje, y van las ramas cada una a las células musculares del miocardio. Así funciona, y se genera un ritmo sinusal normal, que se estudia en el electrocardiograma con las ondas típicas, en las que no vamos a hablar, lógicamente. Bien, ejemplos, por ejemplo, de fallos de este sistema tan fantástico del corazón, eléctrico del corazón, es una enfermedad muy conocida, que es el síndrome de WPV, el Wolff Parkinson White, que consiste en que en la aurícula derecha, que normalmente no tiene que haber ningún cable, pues hay uno, aparece un fascículo que se llama fascículo de Kent, por el cual a veces el estímulo se escapa y llega antes a los ventrículos, y entonces tienen taquicardia. Estas personas tienen taquicardia repetitiva, y hoy día, gracias al progreso, a la medicina, digamos, de los estudios electrofisiológicos, se comprueba que existe ese fascículo de Kent, y se le hace una ablación, se le quema o se le corta, y esa persona deja de tener taquicardia. O sea, es una maravilla esto, por ejemplo. O también otro ejemplo de trastorno del sistema de conducción es el bloqueo completo auriculoventricular, es decir, se bloquea, y a veces por una placa de ateroma, y no pasa nada el estímulo de la aurícula derecha al ventrículo, y entonces los ventrículos por sí solos, aunque es excitable también, no tienen capacidad más de ir a 40, como máximo 40 por minuto, y esto lógicamente no es suficiente, y esas personas pues sufren mareo, sufren síncope, y a veces pueden sufrir también arritmias graves y morirse, ¿no? Y tener una muerte súbita. Entonces la solución es poner un marcapaso, que hoy día el marcapaso es una forma terapéutica totalmente establecida en el Infanta y en los hospitales extremeños, en todos, en el Zafra, en Mérida, en todo, en Don Benito se ponen todos los días muchos, y entonces gracias a eso son personas que ya no tienen ese problema, y se le implanta con una pila de litio, se le implanta el marcapaso debajo de forma subcutánea, y los cables llegan al corazón y lo estimulan, y entonces funciona perfectamente, ¿no? Entonces tienen que tener precaución cuando van en un aeropuerto a pasar los controles, porque pita, ¿no? Y tienen que advertirlo. Es una tontería, pero es así. Bien, y luego el corazón artificial.
El corazón artificial ha nacido por una necesidad imperiosa, porque hoy día tenemos la posibilidad de los trasplantes. Pero claro, los trasplantes es fantástico, pero no hay muchos donantes. Y entonces muchos enfermos mueren en el tiempo de espera del trasplante. Y entonces para solucionar eso se desarrolla el corazón artificial, se le coloca temporalmente ese corazón artificial hasta que se obtiene la suerte de tener un donante para el trasplante, ¿no? Y eso es la única función que tiene hoy. Lo que pasa es que, aunque sea un músculo, simplemente el corazón, un músculo doblado, eso es muy sencillo, pero digamos imitarlo en su funcionamiento y con digamos, con una energía suficiente es muy difícil, pero vamos, se ha conseguido y se está haciendo ya uso del corazón artificial en este sentido. El primer trasplante de corazón, como saben ustedes, tuvo lugar en el año 1967, el 3 de diciembre, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. En realidad, este señor Christian Wagner, que se hizo famosísimo por ello, fue muy osado, y en realidad él partía de que se había formado en los Estados Unidos con las técnicas de Sunway Lower, que en realidad son los padres del trasplante de corazón. Estos señores pues no fueron más prudentes y no se atrevieron, sobre todo porque no disponíamos todavía en esa fecha del sistema de inmunosupresión para evitar el rechazo del trasplante. Y no obstante, este enfermo que operó Wagner duró 18 días y murió de una neumonía. No murió por fallo del corazón, el corazón le funcionaba perfectamente, el corazón trasplantado, pero murió de una neumonía por la baja defensa del exceso de inmunosupresión que se utilizó entonces. Todavía no se disponía de la droga fundamental, que es la ciclosporina, que se utiliza hoy día para evitarla, entre otras, para cada día más perfeccionada para la inmunosupresión. Bien, decir que España, como saben ustedes, es el país que tiene más éxito en todo el mundo en los trasplantes, el número 1 de todos los trasplantes en el mundo, y concretamente de corazón se han hecho 8.000 trasplantes de corazón desde el año 1984, entre ellos 427 niños. Yo tengo un compañero que se formó conmigo en Puerta de Hierro, en cardiología en Puerta de Hierro, y que este señor, bueno, pues nada menos que cuando se ha jubilado en Córdoba, una ciudad como Córdoba, había hecho 500 trasplantes de corazón él solito, ¿no? O sea que es una cosa, España en esto es una maravilla. Aquí tenéis el periódico de Cape Times, que dio el trasplante, el primer trasplante mundial que tuvo lugar eso. En España hubo también otro osado, que es el Marqués de Bordiú, que fue el yerno de Franco, que se atrevió a hacer un trasplante de corazón en el Hospital La Paz de Madrid y duró 27 horas. Pero bueno, técnicamente no lo hizo mal, pero la verdad que no prosperó eso. Bueno, entonces ahora después de este preámbulo, digamos que yo le considero necesario para centrar el tema, pues vamos a hablar ya de la cardiopatía isquémica propiamente dicha, concretamente del infarto de miocardio, fundamentalmente. En esta diapositiva ven ustedes este señor que sale hay unos libros de medicina que es el Netter, que lo tenemos todos los médicos, porque es un dibujante norteamericano impresionante. Bueno, pues este señor sale, famosísima esta foto, este dibujo, sale de un restaurante después de una comida copiosa, y entonces, claro, la necesidad del corazón de atender a tanta sangre que necesitaba el estómago, bueno, pues le ha dado el angina de pecho, el dolor angoroide, y se le cae la maleta. Esta señora, en cambio, está en su casa en reposo y también lo tiene. Posiblemente tendría una placa, digamos, estable, y esta sería una placa ya inestable, ¿no? Y este señor ha muerto de una muerte súbita porque el infarto ha sido masivo y no ha dado tiempo a nada más, ¿no? Bien. Entonces, la cardiopatía isquémica se produce este dolor torácico por lo que ya hemos dicho, la importancia de la necesidad del oxígeno por el miocardio. Entonces, cuando hay un desbalance entre la oferta de oxígeno y la demanda de oxígeno, pues entonces, lógicamente, se produce una isquemia, ¿no? Y esto es lo que se ve en esta diapositiva, que el aporte de oxígeno es menor que el de la demanda y se produce una isquemia. Cuando es una obstrucción, pues dará lugar a la angina del pecho, y cuando ya es una obstrucción total, o sea, esto es una estenosis, perdón, cuando es una obstrucción total, pues tendremos lugar la necrosis tisular y el infarto, ¿no? Esa es la base fundamentalmente. Entonces, ante una persona que tiene este proceso, pues tenemos que intentar diagnosticarlo cuanto antes para tratarle adecuadamente, ¿no? Entonces, se puede hacer un electrocardiograma, que ya veremos que da mucha información, el ecocardiograma también, pero vamos, aquí fundamentalmente la prueba de esfuerzo según el protocolo de Bruce, que consiste eso en hacer una situación, de simular una situación de densidad, el enfermo va subiendo
como si estuviera subiendo en una rampa y cada vez más deprisa y lógicamente con todos los controles adecuados hasta que se para porque ya no puede más y entonces se ve si tiene una cardiopatía isquémica. También se puede hacer con pruebas isotópicas con talio 201 o el TAS multicorte o lo que es la fundamental para la prueba de oro, que es el cateterismo coronario, como hemos dicho, para ver los grados de estenosis en la coronariografía. Bien, el electrocardiograma, yo soy un enamorado del electrocardiograma porque tuve la suerte cuando yo estudié en Salamanca, en tercero de medicina, de que vinieron unos cardiólogos de Madrid y nos dieron unos cursos de electro y entonces yo me empapé y el electrocardiograma, que hay muchos médicos, por lo menos en la época mía, que lo rechazaban porque lo consideraban muy complejo, pues nos da una información bárbara. Este señor Eindhoven fue el que descubrió, es un holandés, en el año 1872, fue el que descubrió el electrocardiograma, que en realidad hoy día sigue exactamente igual. El electrocardiograma es como si la actividad eléctrica del corazón la viéramos desde 12 puntos diferentes, fotografiándolo, y entonces nos dice si tiene un infarto, dónde está localizado el infarto, si tiene una hipertrofia de ventrículo izquierdo, si tiene un bloqueo de rama, un bloqueo completo como el que hemos visto, si tiene un World Parkinson White porque da una onda delta, etc. O sea que nos da una información bárbara, y el electrocardiograma, que es una cosa muy sencilla, lógicamente los aparatos ahora son más modernos y pues nos dicen muchísimo, o sea que es fenomenal, ¿no? Luego también tenemos, aparte del electrocardiograma, el Holter. El Holter es colocar los electrodos a una persona durante 24 horas y va registrando el electrocardiograma durante el día y durante toda la noche, y luego se estudia y se ven las arritmias que ha tenido durante ese periodo, o sea que da también mucha información. Bien, hemos dicho antes que existía digamos, un mito de que toda la cardiopatía isquémica era fundamentalmente del hombre, ¿no? Y la mujer no lo padecía. Bueno, pues hoy día sabemos que es justamente al contrario. La mujer padece mucho más cardiopatía isquémica que el hombre y se mueren más mujeres de infarto, como veremos luego también de ictus, que los hombres. Bien, esto está muy estudiado, no se sabe muy bien por qué, pero es así. Ahora veremos la relación, ¿no? Vemos que cuando se hacen estudios las mujeres se mueren más por el infarto que los hombres. Bien, esta aterosclerosis de diferencia de género pues se reflejó en un estudio que yo tuve la suerte de conocer de primera mano, porque mi amigo, el doctor Daniel Fernández Vergé, que es un argentino cardiólogo, una excelente persona y gran cardiólogo que está radicado en el hospital de Don Benito, bueno, pues este señor hizo un estudio en 1018 pacientes, de los cuales 275 eran mujeres, el 26%, y entonces demostró perfectamente todo esto que estamos diciendo. Yo estuve, la tesis la defendió en la Universidad de Madrid, Complutense de Madrid, en la Facultad de Medicina, y yo formé parte del tribunal. Entonces, lógicamente, le dimos el sobreviviente cum laude porque está muy bien estructurado el estudio, y demuestra que la mujer tiene más riesgo de muerte en la etapa precoz del infarto como factor independiente. O sea que esto está demostrado. La cardiopatía isquémica se puede clasificar en 4 tipos fundamentales. El que ya hemos insistido, angina estable, que es esta placa estable que veis que no está rota, que obstruye y produce una estenosis de la luz, pero nada más. Y digamos, en situaciones de reposo no pasa nada, pero cuando hace un esfuerzo físico emocional, pues tiene rangos, ¿no? Y luego ya el segundo de eso, que es el síndrome coronario agudo. A los cardiólogos les gusta más hablar de síndrome coronario agudo casi que de infarto, ¿no? Y es que ya la placa ya no es estable, se ha hecho vulnerable, se ha roto, se forma un trombo intracoronario, y entonces es la angina inestable, que lógicamente es peor que la estable, o el infarto y la muerte súbita cardíaca, ¿no? Bueno, aquí lo vemos, esta ya la placa está estable, es vulnerable con todo, es muy diferente de esa, ¿no? Bien, entonces la angina de pecho, la angina estable, que como es la básica, digamos, bueno, pues es eso, es que hay una estenosis, en circunstancias recibe menos oxígeno y menos nutrientes el corazón, el miocardio, pero en situaciones de esfuerzo, pues entonces se tiene el dolor. El dolor de la angina estable suele ser un dolor que no dura más de 15 minutos, es dolor como clásicamente retroesternal, detrás de la corbata, y se puede irradiar a la mandíbula, se puede irradiar a los hombros y al brazo izquierdo sobre todo, y es muy típico, y luego se alivia por el reposo o con nitroglicerina sublingual, ¿no? Y luego la angina inestable es cuando ya ha evolucionado más y ya lógicamente esa ya ocurre en reposo y en lugar de 15 minutos ya dura más y es mucho más intenso y lógicamente es mucho peor, y muchas veces es la antesala del infarto del miocardio. O sea que la angina inestable es muy malo. Por eso esto es lo mismo, vamos a pasar porque es los mismos síntomas que eso. Bueno, entonces ya el infarto agudo del miocardio es la ruptura de la placa vulnerable, se ha formado un trombo intravascular, intracoronario,
Y lógicamente eso da lugar a un daño tisular, la necrosis y el infarto. La clínica, el dolor aquí también es mayor, de 30 minutos, es mucho más intenso y además en el infarto ya hay fenómenos vegetativos. O sea, el enfermo está muy mal, se encuentra muy, vamos, con sensación de muerte inminente, está sudoroso, está frío y con náuseas, vómitos, incluso puede perder el conocimiento. Ese es el cuadro y el dolor es igual, la misma localización que el infarto, que la angina, pero mucho más intenso. Lo describen a veces como un zarpazo de un tigre, ahí que un dolor inaguantable, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces el infarto puede ser, sea subendocardio o sea transmural, y esto se traduce en una onda distinta en el electrocardiograma, que lo vemos los médicos perfectamente y se puede estudiar. Bien, la definición anatómica es eso, la necrosis que se produce como consecuencia de esa rotura de la placa y de esa obstrucción. Ven aquí el ventrículo izquierdo, esa zona oscura es el infarto, ¿no? Y lógicamente si pasa 4 o 6 horas ya normalmente ya va a ser irreversible y no vamos a poder conseguir nada más de eso. Y en la definición de la OMS exige 3 criterios: el típico dolor, los cambios evolutivos en el electrocardiograma, que sobre todo la elevación del ST y las ondas Q, y luego en la sangre, porque claro, cuando se produce esto se puede hacer un diagnóstico también bioquímico del infarto, porque cuando se produce ese tejido muscular que queda necrosado, pues libera a la sangre una serie de enzimas y de sustancias que nos permiten también saber que tiene infarto. Por ejemplo, la creatinfosfoquinasa, que es un tejido muscular, pero sobre todo la fracción CPK-MB es la típica del infarto de miocardio. Pero es que además, hoy, desde hace muchos años, pues conocemos la más importante, que es la troponina. Cuando la troponina está muy elevada, pues lógicamente sabemos que es un infarto. Esto se puede seguir la evolución, por ejemplo, esta sería la troponina, y luego a lo largo de los días, si el enfermo sobrevive, pues van bajando. Y entonces eso nos permite seguir también la evolución a través de los análisis de sangre. Bien, las complicaciones agudas pues pueden ser muchísimas. Un corazón con una zona infartada pues puede tener una rotura de la pared libre del ventrículo, de los músculos papilares, disfunción, aneurisma de la pared necrosada, tromboembólica, pueden salir trombos y ir al cerebro, por ejemplo, y tener una embolia cerebral, arrítmica, la fibrilación ventricular. Desde luego, si se produce una fibrilación ventricular, produce muerte súbita. Aquí ven ustedes, este electro es con taquicardia ventricular, pero esto ya es fibrilación ventricular, que es un ritmo caótico que no contrae. El corazón tiene que hacer esto, pues ya no se contrae absolutamente nada y el enfermo no llega sangre al cerebro y el enfermo se muere, ¿no? La muerte súbita. Y las complicaciones crónicas, ese corazón ya afectado por la cardiopatia isquémica, pues muchas veces va deteriorándose y pueden entrar en enfermos en insuficiencia cardíaca congestiva y tener también arritmias, que al final pueden también morir en eso. Bien, la muerte súbita es un drama impresionante. Un señor que normalmente sin causa aparente está bien, un futbolista, un tenista, pues este tenista, por ejemplo, está jugando con un tenista famoso y de pronto se cae al suelo muerto, ¿no? Bien, esto se produce en los mayores de 35 años, siempre por cardiopatía isquémica, por ateromas, que es un corazón con esas arterias coronarias afectadas y se muere. En cambio, los menores de 35 años suelen ser deportistas y por esta arritmia tremenda, ¿no? Y suelen tener miocardiopatía hipertrófica. Fíjense lo hipertrófico que está el tabique y la pared libre del ventrículo izquierdo. Y estas son la fibrilación ventricular, que es lo que es. Si no hay un desfibrilador en ese momento, que revertamos esa fibrilación ventricular a un ritmo sinusal, pues el enfermo se muere, ¿no? El enfermo se muere. Bien, aquí tienen futbolistas, por ejemplo, aquí intentando hacer esto. Y luego hoy día hay la posibilidad de estos enfermos que han tenido ese episodio, eso de ponerles un DAI. Un DAI es un desfibrilador automático implantable, mono bicameral, que el enfermo ya lo tiene, y entonces cuando sufre una fibrilación ventricular hay una descarga y automáticamente él mismo se vuelve al ritmo sinusal. Estos desfibriladores se ponen ya muchísimo en España. Yo tengo la anécdota de una vez que me llamaron de la dirección del Infanta, que fuera a urgencia, que había regresado una chica que regresaba de Estados Unidos de estar un año en Miami y decían que tenía un ataque epiléptico. Cuando fui era no un ataque epiléptico, era un infarto, era una fibrilación ventricular. Lo que pasa es que le duró muy poco tiempo y se solucionaba. Cuando ya luego la interrogamos, en Estados Unidos había tenido
varios episodios similares, pero ellos no habían pensado en comprarle el marcapaso y pues implantárselo. Vale, aproximadamente en aquel tiempo valía 4 millones de pesetas. Bueno, pues con ese marcapaso estas situaciones se liberan. Esa chica a la semana de haberle visto yo ya tenía puesto el marcapaso y lógicamente pues ya estaba previsto. Luego esto también es importante, hay una modalidad en el móvil, que el CPR-11, que nos permite conocer cómo se hace una reanimación cardiopulmonar. Esta es una fotografía que ha salido en los periódicos de ayer, El País y El Mundo, de ayer 11 de abril, que muerte súbita del ciclista Michel Golès, es un belga, de 23 años, del equipo Verande en la carrera París-Roubaix. Bueno, pues este hombre, de ese equipo, otros dos, uno de 22 años y otro de 30, murieron en el año 16 y 12 también de muerte súbita, es una casualidad, ¿no? Pero vamos, que lo he puesto porque ayer me llamó la atención que en estos periódicos destacaban esta muerte súbita de un deportista, en este caso un ciclista, ¿no? Bien, entonces esta APP, digamos, de CPR-11,